Si pueden abrir su Biblia, regresamos a nuestro estudio de Mateo. Sabemos que el tema es Jesús es el rey mesiánico de Israel, aquí sobre el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 8 y nos vamos a enfocar en el versículo 28 al 34 para ya cerrar este capítulo. Jesús sana a 2 endemoniados, lo que vamos a ver en este día. Mateo 8. Si alguien necesita Biblia, nada más levanten la mano, les prestamos. Muy importante leer la palabra. Bueno, todo eso ahí en páginas. Mateo 8, ¿ya están todos ahí? Dice, comenzando aquí en el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permitirnos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y los que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Wow. Tomen asiento, por favor. Como les dije, continuamos aquí en nuestro estudio del Evangelio de Mateo, y Mateo presenta a Jesús como un rey, y bien sabemos que no nomás es un rey, pero es el Rey de Reyes. Hemos estado viendo este poder que tiene el rey. Hemos visto los milagros de Jesús. En nuestro último estudio, si recuerdan, Jesús hizo un gran milagro. Jesús calmó la tormenta, el mar. Calmó una tempestad. Si recuerdan, Jesús había mandado a sus discípulos ir al otro lado del mar de Galilea. Fíjate el versículo 18 del capítulo 8. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Los mandó. Y en ir al otro lado, iban en una lanchita, cuando de repente se levantó una gran tempestad. Él ya había dicho que ellos iban a pasar al otro lado. Dios los mandó pasar al otro lado. Y ellos, fíjate, tuvieron miedo. Y es lo que pasa cuando uno no confía en la palabra de Dios. Te puede entrar miedo. Y ellos se enfocaron más en el problema que estaba enfrente de ellos en ese momento. En la gran tormenta, en vez de enfocarse en Jesús y lo que Jesús había dicho. Se les olvidó que Jesús aún estaba presente con ellos. Si recuerdan, ahí estaba el Señor, descansando, dormido. Pero es lo mismo y corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros a todo tiempo. Especialmente durante las tormentas de la vida, las dificultades. Él está presente. No nos ha abandonado. Y es Él en su paz perfecta. Él está durmiendo durante esta tempestad. Porque no tienen nada de qué tener temor. Y ellos, por su poca fe, cuando nos falta fe, tanto como ellos, somos movidos por emoción. Ay, qué gran temor. Se sentían que solos, abandonados, cuando no lo eran. Ahí estaba Jesús. Pero en su temor, y ese temor puede levantar cobardía. Uno se hace para atrás. Fueron a despertar a Jesús. Y fue en esta cobardía que ellos, fíjate, pensaron que Jesús había perdido control.
Fíjate lo que dice el versículo 26 y 27. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, una paz. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Todavía no comprendían quién era Jesús. ¿Quién es Jesús? Ellos habían visto milagros, habían escuchado sus enseñanzas, la autoridad que él tenía y que demostraba en sus milagros. Y ellos todavía preguntaban: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es Jesús? Y es aquí, ahora en esta sección, que vemos que los demonios lo reconocen. Ellos sabían quién era Jesús, ellos conocían su poder, ellos conocían su autoridad, y él demostraba el poder y la victoria que tiene sobre este mundo caído, los demonios. Jesús muestra su poder divino. Fíjate, solamente con una sola palabra expulsa a los demonios de estos hombres, los hace libres, tanto como nos hace libres a nosotros de nuestros pecados. Pero lo increíble, fíjate, no es que lo que Jesús hace, pero que los hombres no siempre aprecian la liberación que Jesús vino a ofrecer. Hay veces prefieren seguir amarrados en sus ataduras y esclavitudes. El hombre escoge eso. Bueno, vamos a ver 3 puntos en nuestro estudio en este día. El primer punto: los demonios son real. Es el versículo 28. Segundo punto: el poder de Jesús, versículo 29 al 32. El tercer punto es: la ciudad le pidió a Jesús que se fuera. Versículo 33 al 34. Comenzando con el primer punto: los demonios son real. Fíjate lo que dice el versículo 28 una vez más. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Su palabra se cumple. Dijo: vamos al otro lado. Y llegaron al otro lado. Amén. Él es fiel. Lo que Jesús dice se cumple. Amén. Ahora, él llegó al otro lado con todos los demás. Están a la orilla, a la tierra de los Gadarenos. Ahora, los Gadarenos eran habitantes de la región de Gadara. Y se encuentra a 37 kilómetros al sudeste del mar de Galilea. Esta era la tierra. Y esto es importante tomar en cuenta. Esta era la tierra dada a Gad. Gad, fortuna, era el 7º hijo de Jacob. Su madre fue Silpa, la sierva de Lea. Lea ustedes lo dijeron, yo no. Si recuerdan, Gad escogió el lado equivocado. Escogió quedarse al otro lado del río. ¿Cuál río? El Jordán. Es donde entraron, es donde bautizaba Juan el Bautista, ¿no? El Jordán. Ellos escogieron quedarse al otro lado, en el desierto, en el mundo. No entraron a la tierra prometida. No, aquí está bien, fíjate. Se ve bien, ahí la puedo ver. Hay muchos cristianos en esa misma circunstancia. Está bien lo que hacen, mira, está bien. Mi tío es pastor. Mi primo es diácono en la iglesia. Está bien. Es aquí que los encontramos a esta tribu, a estos.
descendientes de Gad, en el negocio de criar cerdos. Algo que los judíos no deberían de estar haciendo. Un cerdo era un animal sucio, impuro. Es más, ni se lo podían comer. Me imagino que ese lugar ha de ver olor a carnitas ahí, ¿no? Pero los gadarenos comenzaron alejándose de Dios desde el principio y ahora verdaderamente los encontramos muy lejos de Dios. Es aquí, de esta región, que esta gente vemos que salen ahora unos endemoniados. ¿Y por qué no? Vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Y fíjate, vemos que también se le acercan ahora estos endemoniados, pero aquí se le acercan a Jesús con una intención muy distinta a todo lo que hemos visto hasta este punto. Si recuerdas, los que se le arrimó un leproso, el centurión, un escriba. Y ahora, 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Estos endemoniados no estaban muertos. Ellos salían de los sepulcros porque era el lugar donde vivían. Este lugar para los judíos, recuerda que también es otro lugar de impureza. No puedes ir, no puedes estar cerca de los muertos. Representa la impureza, las tinieblas. Era lo opuesto de la vida. Ahí está la muerte. La muerte. Y estos hombres se encuentran en una condición, podemos decir, de desesperación, con una gran necesidad. Y nos dice la Escritura, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Nadie. Marcos, si vemos el paralelo aquí, Marcos 5:3 nos dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Marcos nos dice que ni aún con cadenas los podían atar. Nadie los podía controlar. Nadie podía pasar por ese camino. No sé si sales a caminar en la vecindad, pero si sales a caminar en la vecindad, ya sabes dónde está el perro, ¿no? Y le sacas la vuelta. Antes de llegar, me voy a cruzar la calle. Estos 2 no simplemente estaban enfermos, sino que demonios o espíritus inmundos tomaban posesión y control de su cuerpo para atormentarlos. Había tiempos que era más que un solo demonio en una persona, que había varios demonios en ellos. Marcos 16:9 nos dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Hay veces, ese es el caso, no nomás uno, pero varios. Ahora, entra esta idea, como cristiano en el nombre de Jesús puedo echar. Ok, te voy a decir esto, aquí desde este día en adelante. Si sacas un demonio de una persona y no aceptan a Cristo como Jesús, va a ser peor para ellos. Mateo 12, 43 al 45. Toma cuenta lo que dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Por qué? Porque la persona se ha limpiado, está bien, ¿no? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer, estando de aquel hombre, viene a ser peor que al primero. Así también acontecerá esta mala generación.
Que si existen demonios, claro que existen demonios. ¿Crees en lo bueno? Existe lo malo. Fue el caso aquí también. Es lo que vemos. Marcos 5, 9 al 10 le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Entonces no nomás era un demonio en estos dos, eran muchos demonios. El hospital Patton, para la gente dicen que conozco personas que trabajan ahí, creyentes, y dicen, estos es un demonio, son demonios. Este mundo es oscuro y esto es real alrededor de nosotros. Aquí vemos que dice, Legión me llamo. Y una legión en el ejército romano, fíjate, constituían de eso como 6,000 soldados. Somos muchos, es lo que decía este demonio. Tenemos que tomar en cuenta que esta cuenta es real. Yo no sé si crees en la posición de demonios, pero es algo muy real. Y sí, claro que hoy lo existe. Pero les tengo que decir, y esto es muy importante, porque el cristiano luego, se te metió el demonio tienes esto. No, ok. El cristiano no puede ser poseído. No puede ser endemoniado por un demonio. Un cristiano, de acuerdo a 2 de Corintios 5, 17, es una criatura nueva en Cristo Jesús. Una criatura nueva en Cristo Jesús. Y cuando nace de nuevo, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. La luz y la oscuridad no puede coexistir. Romanos 8, 9 al 11 dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, esta idea de que un demonio viene y vivir imposibilidad. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Le pertenecemos a Jesús. Ahora, una vez más, lo digo, lo repito y lo digo otra vez y lo voy a hacer. Completamente imposible que un demonio pueda coexistir en una persona si el Espíritu Santo ya vive en uno. El apóstol Juan declara en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros es el Espíritu Santo. Y que el que está en el mundo es Satanás y sus demonios. El creyente ya venció al mundo de los demonios. ¿En qué? En creyendo, aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. Amén.
Pero aquí vemos que estos hombres, obvio, no son creyentes. No son creyentes. Ellos eran atormentados por los demonios. Tenían gran poder y control sobre sus vidas. Tanto poder que existía en ellos que ni aún en cadenas no los podían controlar. Y tenemos que entender y ver que esto es lo que Satanás y sus demonios pueden hacer con las personas que no tienen una relación personalmente con Cristo Jesús como su Salvador. Los inconversos. Y esto pasa porque el Espíritu no mora en ellos. Satanás solamente quiere hacer una cosa con las personas. Es destruirlas. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Apocalipsis 9:11, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abadón, infierno, lugar de destrucción o perdición. Apolión, destruir o el que destruye. Ahora, no sabemos cómo estos demonios entraron a estos hombres, pero es obvio que han tomado completamente control de sus vidas. Lo que sí sabemos que esto es el resultado de ser vencidos por el pecado, en ser controlados por los deseos de la carne, los deseos del mundo y el pecado. Demonios son espíritus inmundos, sucios, y ellos pueden entrar en las vidas de las personas que practican el pecado. Una vez más, el cristiano no puede ser poseído por un demonio, por un espíritu inmundo. La palabra nos dice que el cristiano no practica el pecado. Nos podemos tropezar, claro. Podemos caer. Fallamos a Dios todo el tiempo. Pero por eso tenemos 1 Juan 1:9 que nos dice que de arrepentirnos, venir y pedir perdón, restaurar esa relación. Ahora, lo que sí puede pasar, podemos ser atacados, podemos ser oprimidos, podemos ser influenciados, tentados a pecar. Eso sí, 1 Pedro 5:8-9. Se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice así: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, como si fuera un león rugiente. Resistan sus ataques, confiando en Dios y sin dudar un solo momento. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Entonces podemos sufrir, y Jesús nos dijo que íbamos a sufrir, pero lo he dicho muchas veces, ¿prefieres sufrir con Cristo o aparte de Cristo? Esa es tu decisión. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Como creyentes, vemos que sí se nos ha dicho, resistid al diablo. Resistid. Es el diablo el cual está operando en las vidas de los incrédulos, haciéndolos hijos de desobediencia. Efesios 2:1-3, traducción en lenguaje actual dice: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo. Obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así. Así mismo éramos nosotros. Y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente,
con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Gracias, Señor, que me has transformado, que ya no soy igual. En oír estas escrituras, y fíjate, uno pensaría que esto es lo suficiente para que uno corriera, se alejara del diablo y arrimarse a Dios. Pero fíjate, te voy a decir, franco y sinceramente, las personas no creen estas verdades que se están enseñando aquí de la palabra de Dios. Mayoría de las personas no creen. No entienden, no creen que esto es lo que estamos viendo alrededor de nosotros hoy en día. Ellos son cuentos, son mitos, son fábulas. No creen. Y si no creen, siguen perdidos. Es más, hasta dicen, ay, qué exagerado. Ay, ¿te imaginas lo que está diciendo el pastor? Pero eso es precisamente lo que el diablo quiere que uno vaya a creer. No creer. Que esto no es verdad. Pero fíjate, los demonios, tanto Satanás, saben que esto es real. Ellos mismos saben que esto es verdad. Fíjate lo que el segundo punto, el poder de Jesús, versículo 29 al 32. Versículo 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjate, los demonios saben quién es Jesús y ellos no quieren ser atormentados. Lucas 8:31 nos dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. El abismo para los demonios es el lugar de ser atormentados por toda la eternidad. Y si Jesús los enviara ahí, sería el fin de la libertad que tienen para servir a Satanás. Ellos sabían quién es Jesús, quién era y lo que él podía hacer. Ellos reconocían esto. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjate, los demonios saben que tienen un tiempo limitado. Que al fin del tiempo ellos mismos van a ser vencidos. Así que los demonios, tanto Satanás, saben muy bien lo que los espera. El juicio final. El fuego eterno. Ellos saben esto. Y las personas, no. No es verdad. La palabra de Dios nos dice diferente. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Todo aquel que está pensando así, que se muere en sus pecados, van a llegar a este mismo lugar. Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pero ahorita ellos se gozan de cierta libertad que tienen para hacer sus crueldades en esta tierra. En el futuro también se les dio un cierto tiempo. Apocalipsis 9:5 dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Una vez más, vemos que ellos, los demonios, saben quién es Jesús y ellos reconocen su autoridad. Fíjate qué curioso. Sus propios discípulos no entendían esto. Ellos, recuerda que se maravillaban y aún preguntaban, Mateo 8:27, los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
Es más, los demonios creen en Él y ellos tiemblan. Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Le tienen temor. Personas hoy en día, ¿dónde está el temor de Dios? Los demonios reconocían que Él era el juez. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Apocalipsis 20:10 dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una vez más, vemos que los demonios creían en Él. Creen que Jesús es la autoridad final. Es la razón que ellos le rogaron que los enviara a los cerdos. No nos mandes allá todavía. Antes de tiempo, no ha llegado el tiempo. Fíjate lo que dice el versículo 30 al 31. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Los demonios querían tomar posesión de cuerpos, es lo que quieren hacer, aunque fueran cuerpos de animales. Y con esto dicho, podemos ver y entender que ellos, fíjate, le rogaban irse de un lugar inmundo a otro lugar inmundo. Del panteón a los puercos. De los sepulcros a los cerdos. Ellos no quieren salir de la inmundancia. Este es su hogar. Esto es lo que les gusta. El cristiano que está pensando en el mundo, tengo que preguntar, ¿por qué? Ya no tenemos nada que ver con el mundo. Aparte de presentar el evangelio para que sean salvos. Versículo 32. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Jesús demostró su poder sobre Satanás. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vemos que Él les dijo, id, es todo. No se puso a alegar, no se pudo tener una discusión, id. Y si recuerdas esto, es lo mismo que el centurión le dijo, solamente di la palabra. Porque él reconoció la autoridad. Mateo 8:8 respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora, Jesús ya había echado fuera muchos demonios con la palabra. Mateo 8:16 dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces ya había hecho estos mismos milagros. Pero lo que vemos, y no podemos perder vista, es que el poder de la palabra de Dios. Porque una vez más, Mateo 8:16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. La palabra de Dios. Es por su palabra que Él puede sanar, liberar a todos los hombres, tanto como permitir que los demonios entren a los cerdos, por su palabra. Marcos 5:13 dice, luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron.
Lo que podemos entender es que en Jesús, en permitiendo que los demonios entraran a los cerdos, en realidad demuestra que esta historia era verdad. Que era verdad. Que esto verdaderamente pasó. Si termina la historia ahí, no, pues ¿cómo? Pero vemos que fueron como eso de 2000. Que se ahogaron en el mar. No, no pasó. Es una historia. Ahora Jesús no fue el que los destruyó, pero Satanás, los demonios. Para Satanás, el destruir una vida es lo que él siempre quiere hacer. Quiere destruir matrimonios, familias, hogares, la iglesia. Vienen estos ataques con ese mero propósito de destruir. Que uno mismo se vaya a tomar su propia vida, suicidarse. Es declarar que mi problema es tan grande que Dios no puede con mi problema. Creyeron la mentira del diablo. Ponte a pensar, poner esto en contexto. El alma, no de una, de dos personas, para Jesús es mucho más importante que 2000 cerdos. Ponte a pensar, ¿cuánto nos quiere? La presencia de los demonios en los cerdos los volvió locos, se ahogaron. Tanto como la presencia de demonios y Satanás en las vidas de las personas. Los llevan a destrucción. ¿Cuántas personas no matan a otras personas? ¿Y por qué? Porque es lo que el enemigo quiere. Destrucción. Ya hablé de suicidarse. Toman la vida de muchos y luego ellos mismos se toman la vida de ellos mismos. Tercer punto. La ciudad le pidió a Jesús que se fuera. Fíjate el versículo 33. Y los que los apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Los que cuidaban a los cerdos fueron a dar las noticias de lo que había pasado. ¿Y los endemoniados? Uno diría, oh, qué buenas noticias, ¿no? Qué gran testimonio poder contar que este milagro que hemos experimentado, Dios ha librado a 2 personas. Pero ellos venían corriendo porque vivían de cuidar los cerdos. Uno pensaría que se les abriera el corazón y su mente para recibir a Jesús. Pero no es lo que pasó. Ellos corrieron a la ciudad para traer cuentas de todo lo que había pasado. ¿Para qué? No me van a echar la culpa a mí, ¿no? 2000 cerdos, no hombre. ¿Y mi sueldo, mi salario, qué pasó? Yo cumplí. No querían perder más propiedad. Entonces, la pérdida de los cerdos era más importante que la sanidad de 2 endemoniados para ellos. Y no nomás ellos. Toda esta ciudad. Esto se me hace increíble.
Ellos no alabaron, no adoraron a Jesús, no le dieron gracias. Recuerda que estos son los descendientes de Gad. No son cualquiera, porque Jesús vino al judío primero y después al gentil. Oh, gracias por haber matado a todos estos puercos, Señor, y librarme de este pecado. No. Le rogaron que se fuera de ahí. Versículo 34. Y toda la ciudad, una vez más, dice, ¿parte de la ciudad? Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Wow, había unidad en esta ciudad, pero no era para lo bueno, era para lo malo. Ellos verdaderamente solamente estaban interesados en el negocio, sus negocios. Ahora, si eran los dueños de los cerdos judíos, ya sabemos que la ley les prohibía tener cerdos, animales sucios. Jesús vino a lo suyo. Pero lo que podemos tomar, no podemos ver el corazón de una persona, eso es imposible, porque eso es el lugar de Dios. Pero de ahí se manifiesta y se ven los frutos, o la falta de frutos. Aquí puedo decir que podemos ver la condición del corazón. ¿Dónde estaba el corazón de estas personas de esta región? Pues yo te puedo decir que estaban muy lejos de Dios. No estaban en obediencia a Dios. Entonces, el pecado reinaba en este lugar. Y ellos preferían tener, te lo voy a decir de esta manera, las cosas sucias en vez de que tener a Jesús. Escogieron los cerdos en vez que a Jesús. Las porquerías del mundo que nos ofrece en vez que a Jesús. Wow. Vemos que los gadarenos no solamente no recibieron a Jesús, pero lo despidieron. Lo despidieron. Juan 1:11 nos dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. Estamos bien en nuestra religión, en nuestras creencias. Allá tú creencias y yo mis creencias. Pero toda creencia ya sabemos que todos nos llevan al mismo lugar con Dios. Falso. Muy falso, porque solamente hay un camino. Y es a través de Cristo Jesús. Ellos no lo recibieron, le ruegan que se vaya, lo despidieron, lo rechazaron. Y en rechazarlo, han rechazado, fíjate, su regalo de vida eterna. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna. Es lo que Jesús te ofrece aún en esta mañana. ¿Lo recibirás? No sé. ¿Lo vas a rechazar? Allá tú. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate, es tu decisión. Es tu decisión de responder, de recibir a Jesús para que puedas tener vida eterna. Pero la paga del pecado es muerte.
es muerte. En un momento te voy a dar la oportunidad, si nunca has hecho esa decisión, para recibir al Señor. Pero ¿qué nos podemos llevar de aquí, de este estudio? Anoté 4 puntos de aplicación. Quizás puedes encontrar más. Es bueno. El primer punto de aplicación es: el camino de Satanás es el camino de destrucción, ancho. Satanás ha venido a destruir, y él nos destruirá si no aceptas a Jesús como Señor y Salvador. 2, los demonios son real, pero no hay razón por qué un creyente le debe de tener temor, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 3, no importa cuán grande sea tu pecado o tu condición, el perdón de Dios es aún mayor. No vayas a despedir a Jesús en este día. Recíbelo. Si no vas bien en tu caminar, es tiempo de arrepentirte. 4, escoge a quién vas a seguir. Jesús nos trae a vida, Satanás nos trae a muerte. La decisión es tuya. ¿Cómo vas a responder? Espero que creas el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Su sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados. Y porque murió, fue enterrado. Al tercer día resucitó de acuerdo a las Escrituras. Cristo vive. Y así como Él vive, te ofrece vida eterna.